Saludos y bienvenidos al magazine de Teleelch. ¿Qué tal están? Hoy vamos a hablar de relajación respiratoria, vamos a hablar de la meditación y para ello cuento por primera vez, pero bueno, él ya ha venido bastantes veces a este programa, el doctor Ambrosio Bermejo. Muy buenas, Ambrosio, catedrático de la universidad. Sí, es un placer estar aquí contigo y con todos ustedes de nuevo después de un verano interesante. Es la primera vez que grabamos tú y yo, pero sí. bueno, que tú ya tienes más trayectoria que yo. Cuéntame un poquito de qué vamos a hablar hoy, porque yo sé que siempre traes temas muy interesantes. Sí, vamos a hablar, hoy es el primer capítulo de una serie que trata de la relajación respiratoria. Va a ser un curso sobre relajación respiratoria, que es una forma de meditación muy sencilla que podremos practicar todos. Hoy empezamos con el primer capítulo, pero en estos meses posteriores vendrán los demás y en total serán 10, incluyendo el de hoy. Entonces, quiero empezar por hacer un alegato acerca de qué produce el estrés y cómo nos hemos metido a intentar combatirlo con medicamentos. El estrés lleva a una serie de enfermedades directamente o indirectamente, o potencia las enfermedades ya existentes. Es un poco el padre y la madre de gran parte de nuestros males. El estrés crónico, y me refiero al estrés crónico, no al estrés agudo, que puede significar que tú des un salto y salves la vida porque viene un coche que está a punto de atropellarte. Es el estrés crónico el que nos mata y el que hace que tomemos medicamentos. Porque el estrés lleva a la depresión, el estrés lleva a la ansiedad. Y tomamos ansiolíticos para combatir la ansiedad y tomamos antidepresivos para combatir depresiones que no son primarias. Cada día se consumen más drogas legales para combatir ese estrés. Y la última moda, por ejemplo, en Estados Unidos es el abuso de opioides. Es opio, pero además en unas formas que son mucho más adictivas que los opioides normales. ¿Y es legal todo eso? Todo esto es legal, fíjate, distribuidos por grandes farmacéuticas, Johnson & Johnson, una marca muy conocida. Una marca muy conocida, y 3 grandes distribuidores de fármacos. Detrás de todo esto hay una gran familia de multimillonarios. Bueno, pues acaban de ser multados con 26.000 millones de dólares por las adicciones y las muertes originadas. ¿Sabes cuántas muertes han originado estos fármacos de última moda? Pues 500.000 de muertes. Y en estos momentos en Estados Unidos hay más de 2,5 millones de adictos a estas drogas, a estos opioides. Pero como detrás hay grandes familias multimillonarias, pues esto es calderilla para ellos. Claro. Bueno, no es calderilla porque es una multa. Han multado muchas veces a muchas multinacionales del fármaco. Pero este es la última hora. Ayer, fíjate, ayer apareció en el periódico, te estoy hablando de ayer, no hace nada, claro, es actual. La familia que está detrás que comercializó el Valium, pero es que ahora han comercializado el Oxycontin. El Oxycontin es el nombre que tiene este fármaco, que es un opiáceo de primer género. Regalan el fármaco a las mujeres parturientas y se lo regalan para que lo tomen durante un mes. Al cabo del mes ya son adictas y seguirán tomando el fármaco y comprando el fármaco y haciendo lo posible por intentar el fármaco conseguirlo de alguna manera. Y Bermejo, sabiendo las consecuencias que hay, no deciden cambiarlo. Fíjate, el artículo de ayer es precisamente acerca de una obra de un escritor americano que acaba de publicar un libro sobre esto. El libro se llama sobre la familia Sacker, pero sobre todo sobre el Oxycontin. ¿Cómo es posible que nos hayamos hecho adictos gracias a esto? El periodista se llama Patrick Radden. Es muy interesante y desde luego yo voy a comprar el libro. Mira,
Yo creo que he presentado alguna vez ya este libro. Este es de Peter Gotche. Se llama Medicamentos que matan y crimen organizado. Es decir, no esperemos que porque un señor de bata blanca nos receta un medicamento, pues y otro también de bata blanca nos lo expende, pues va a ser maravilloso, claro. Va a ser bueno. Cuidado con lo que tomamos, cuidado. El último responsable de lo que tú tomas, del fármaco que tú tomas, eres tú. Es decir, el médico te lo puede recetar, pero tú, al final tú ingieres ese fármaco y eres responsable. Bueno, pues esto es lo que hay que llevar cuidado con los medicamentos. Mire, vamos a ver la imagen siguiente, que es muy interesante. Vamos a hablar ya de meditación. Y existen técnicas de relajación como yoga, tai chi, qigong, donde se combina relajación con posturas o ejercicios. Nosotros proponemos la relajación respiratoria como técnica de meditación basada en la respiración. Todo esto empezó, yo empecé estudiando el entrenamiento autógeno. Tengo en la mano un libro de los años 60 de un neurólogo de Berlín llamado Schulz. El libro tiene un resumen, es grande, pero hay un resumen de él, un cuadernillo de ejercicios que ya no se edita en español. Pero este libro de los años 60, pues está publicado, concretamente está publicado en el año 69, concretamente. Es muy antiguo, pero sí, sí, es magnífico porque Schulz lo que hizo fue adaptar las técnicas de relajación orientales al sistema español, es decir, al sistema occidental, a la forma, a la personalidad, a la manera de vivir de los occidentales. O sea, que por esos años ya se hacía. Claro, claro, en los años 60, fíjate. Entonces, fue muy interesante. Yo a partir de ahí, pues he ido estudiando y llevo pues 50 años poniendo a punto el método. Yo creo que merece la pena. Vamos a ver la imagen siguiente. La relajación respiratoria, que es una forma de meditación, junto con el ejercicio físico produce endorfinas, reduce los miedos y nos hace más tolerantes y felices. El objetivo final es atenuar la ansiedad, dejando la mente en reposo y alcanzando el equilibrio neurotransmisor y evitando las drogas. Es decir, si tú tomando drogas lo que haces es disminuir la cantidad de endorfinas y anandamidas que produces, pues vamos a producirlas de forma natural y regulada. Porque resulta que cuando tomas un fármaco, un ansiolítico, el ansiolítico es igual para todo el mundo, tomas la misma dosis. En cambio, si tú produces endorfinas y anandamidas de forma natural, vas a producirlas en el sitio exacto, en el momento oportuno y en la cantidad que necesitas. Es magnífico. ¿Y cómo se puede conseguir eso? De dos maneras muy sencillas. Con ejercicio físico diario, todos los días, a determinado tiempo, y con meditación, todos los días en el mismo momento, a la misma hora, en el mismo sitio. Esa sería la tríada. Entonces, ¿qué efectos tiene la meditación? Pues disminuye los niveles de estrés y cortisol, disminuye los niveles de ansiedad, la fatiga, enojo, incrementa la inmunoreactividad, te prepara mejor tu organismo para enfrentarte a cualquier infección, por ejemplo, y mejora el tono parasimpático, el intercambio gaseoso pulmonar, respiras mejor, la hipertensión inducida por estrés, así como otras enfermedades relacionadas. Es decir, de manera natural. Es barato, lo puedes hacer tú solo, a poder ser a la misma hora, cuando quieras, donde quieras, es magnífico, es fenomenal. Yo creo que además no vale dinero, no cuesta ningún dinero. Luego vamos a hacer un resumen de en qué va a consistir este curso. Creo que merece la pena y ustedes lo van a agradecer. Ya me dirán al final del mismo si les ha parecido interesante o no, porque son ustedes los que tienen la última palabra. Claro. Bien, vamos a seguir. Bien, este va a ser el programa del curso. Fíjate que es ambicioso,
Hoy hablamos del concepto, estamos hablando del concepto de meditación y del programa. El programa es este, son 10 clases, 10, la primera es esta. La próxima vez hablaremos de historia de la meditación, la necesidad de la meditación, cómo prepararnos para la meditación, la respiración nasal, lo importante que es respirar por la nariz y la técnica. Fase de relajación muscular, fase de relajación visceral. La primera fase lo que hace es relajar la musculatura estriada, y la segunda fase, la de relajación visceral, lo que hace es relajar la musculatura lisa que rodea las vísceras. Es una respiración en 3 tiempos y hablaremos de ella cuando corresponda. Y durante el día, al final, los 2 últimos temas, pues es qué hacer fuera de esos momentos de meditación. Cómo afrontar el día con la atención plena, y cómo afrontar la noche, el sueño, la higiene y consejos para dormir bien, sin medicamentos, sin ansiolíticos, sin pastillas para dormir, que son los hipnóticos que al día siguiente nos harán más torpes y nos pondrán en riesgo de tener accidentes. Sí. Así que esto es lo interesante. En la siguiente imagen, porque son 2 fases, la primera fase consiste en la posición, es estar completamente recto, y hablaremos de ella, tener detrás una almohadilla para que la columna vertebral esté completamente recta, los pies cruzados, las manos sobre los muslos, y por encima pues nos pondremos en verano una sabanita y en invierno una manta fina. La segunda fase es la respiración, cómo respirar para conseguir la relajación de la fibra estriada y la fibra lisa. Tomo el aire por la nariz, lo suelto por la nariz siempre tiene que estar muy limpia, y luego una pausa, es decir, tomo aire, suelto aire, relajo, tomo aire, suelto aire, relajo. Ya lo hablaremos, les va a gustar, yo creo que les va a gustar, sinceramente. Y en esto va a consistir este curso. Como resumen, podemos decir que el estrés crónico lleva a la ansiedad y a la depresión. Por eso tomamos ansiolíticos y antidepresivos. Sí. La depresión, a veces es tan grave, tiene que diagnosticarla un experto, un especialista, un psiquiatra, pero hay tipos de depresión que exigen antidepresivos, pero no todos. Si a ti te deja el novio o tu mujer te abandona, pues resulta que no tienes que tomar antidepresivos, lo que tienes que hacer es ejercicio físico a tope y meditación. Claro. La técnica que preconizamos la empecé con el entrenamiento autógeno de Schultz hace 50 años y es eficaz, no origina gastos y solo precisa de unos minutos al día para alcanzar el equilibrio mental. Fíjate, y lo vamos a aprender en estos días, lo vamos a aprender. Hay una noticia interesante que dice que la meditación ha demostrado promover la salud biológica y la personalidad, teniendo positivos efectos en la regulación de la telomerasa. Esto es mensurable y por lo tanto en la prolongación de la vida celular. Les he traído aquí una pelota. Otras veces la he traído. Representa una célula, es una pelota de baloncesto. Sí. Representa una célula con la membrana por fuera, de doble capa lipídica, y todos estos elementos que hay insertados en la membrana son proteínas de contacto para que la célula interaccione con otros elementos, hormonas u otras células. Bueno, pues ¿qué es la telomerasa? Pues muy fácil. Los telómeros forman parte de los cromosomas y los cromosomas son esos paquetitos, tenemos 22 cromosomas en cada célula, sí, que van dentro del núcleo. En realidad tenemos 22 autosomas y un par de gonosomas. Gonosomas tienen que ver con el sexo, el XX y el XY, ¿te acuerdas? Sí. Bien, pues yo voy a meterme aquí dentro y lo que voy a sacar del núcleo es un paquetito de estos, porque es ADN que se empaqueta cuando la célula se va a dividir.
se empaqueta en estas formas. Estos son los cromosomas, ¿ves? Tienen forma de aspa. Claro. Bien, pues en el extremo de sus patitas tiene la telomerasa, que está aquí. La telomerasa forma parte, son los telómeros. En realidad la telomerasa lo que hace es promover que esos telómeros se conserven bien, porque cada vez que se divide la célula, el telómero se acorta, y cuando se acorta y cuando termina totalmente de existir el telómero que protege el ADN de la célula, pues entonces la célula muere. Entonces lo que está demostrado que produce la meditación es una estabilización de estos telómeros. Que no se parta. Que se van a perder siempre, pero se van a perder más rápidamente o menos rápidamente. Lo que hace la meditación y el ejercicio físico es actuar sobre esos telómeros y estabilizarlos, lo cual quiere decir que la vida de la célula se va a prolongar más tiempo. Claro. Por lo tanto, es algo mensurable, no es algo, parece que me encuentro mejor, no. Esto se ha estudiado científicamente y sabemos que la meditación, porque se han medido esos telómeros, la meditación estabiliza la telomerasa y hace que los telómeros se pierdan a menos velocidad, ¿entendido? Porque cuando terminan de perderse del todo, la célula muere y se renueva por otra, pero ¿vamos a prolongar la vida? No lo sabemos si vamos a prolongar la vida, probablemente sí, la meditación más el ejercicio físico. Esto es lo que yo quería decir hoy, para mentalizarnos y para prepararnos a ese curso que espero que les resulte interesante. Y si ustedes ven que no es interesante, llámenme y llamen a la emisora y digan, por favor, no queremos más, doctor Bermejo, y cambiaremos de tema. Pero yo creo que vamos a poder tomar menos medicamentos, sí. Porque fíjense, hay otra cosa muy interesante, y es, yo les he traído aquí el recorte del periódico de ayer. Que salía la familia. Que salía la familia y el autor del libro. También, muy importante. Es interesante, pero fíjense, yo he traído unos recortes, vamos a dejar aquí el cromosoma, se hallan restos de medicamentos en el agua corriente de 24 ciudades de Estados Unidos, hormonas, sedantes, antibióticos, son restos, son cantidades imperceptibles casi, pero ahí están. Es una porque señal. Todo lo que va a la orina pasará a las aguas residuales, y de aquí al mar, y de aquí al agua que se depura, lógicamente. No sé si sabes que para que llegue al grifo el agua tiene que pasar por 88 productos químicos, wow. Y al final es potable. Wow. Pero además de esos 88 productos químicos, ajá, hay hormonas, sedantes y antibióticos que en pequeñas cantidades ahí aparece. Dice otro artículo interesante, el 40% de los pacientes ancianos toma más de 7 fármacos diferentes, cuando en realidad los médicos tenemos que aprender a deprescribir, que es, a cierta edad lo que hay que hacer es deprescribir, quitar medicamentos, sí, no poner más medicamentos. Está muy normalizado eso. El 40% de los pacientes ancianos toman más de 7 fármacos diferentes. Pero fíjate, es que el problema es interesante porque las benzodiazepinas, que son los ansiolíticos, el Valium, esta familia que ahora ha comercializado el Oxycontin, comercializó el Valium en su momento, hace unos años. Son millonarios. Bien, pues el Valium, que es una benzodiazepina, el uso en general todas las benzodiazepinas hacen que la enfermedad de Alzheimer aumente, o sea, tienes más riesgo de tener un Alzheimer el día de mañana si tomas benzodiazepinas que si no. Además, hay trabajos interesantes donde hablan de que los psicofármacos conducen a un comportamiento suicida, algunos y en algunas condiciones, por ejemplo a determinadas edades. Fíjate, y te lo diagnostican para calmar la ansiedad y para mejorar la salud, exacto. Y al final los efectos son lo contrario. Sí, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos lo producen, y hay trabajos que lo demuestran.
Los opioides, los sedantes y los estimulantes también en Europa van en aumento, y estoy hablando de una noticia de 2016. Los fallecidos en España por efectos adversos de los fármacos triplican a las víctimas de tráfico. ¿Sabes? Sí. Hablamos mucho del tráfico y no de los efectos adversos de los medicamentos. El 5% de los accidentes de tráfico están relacionados con los efectos de los medicamentos. Y bueno, pues y un largo etcétera. Más cosas, del 40% de los errores cometidos en pacientes que ingresan en urgencias corresponde a la medicación habitual. Podría estar sacando más artículos, todo el pero programa. no es. Ahí les he enseñado un libro, pero hay muchos libros al respecto, hablando pues de que los medicamentos no son inocuos. Por lo tanto, si conseguimos estabilizar nuestra percepción de la realidad, nuestro cerebro, nuestras sinapsis neuronales de forma natural, produciendo endorfinas y anandamidas de forma natural, mucho mejor. ¿Qué son las endorfinas y las anandamidas? Pues son compuestos que produce nuestro cerebro. Las endorfinas pertenecen al sistema morfinoide interno, tienen que ver con la morfina, pero es una forma de morfina completamente natural y producida por nuestro propio cerebro. Y las anandamidas son elementos que pertenecen al sistema cannabinoide interno, es decir, tiene una forma parecida al cannabis, pero no es una droga porque la produce tu propio cerebro. Vamos a fomentarlas, vamos a por ellas y vamos a aprender cómo hacerlo. Bermejo, yo te quería preguntar, porque estamos hablando de drogas que son aparentemente legales, como las que me has estado comentando, pero ¿qué me dices de las drogas que son ilegales, como el cannabis que acabas de mencionar? Claro. Porque en muchas ocasiones se receta, ¿no? Hay países que la marihuana se receta pues para problemas de ansiedad, de estrés. Sí, es cierto, es cierto. El ideal no es tomar morfina porque conduce a la adicción, ni marihuana, que también es adictiva, en cierto, no tanto como la morfina, pero el ideal es producir nuestros propios productos naturales, repito, pero cuando no hay más remedio, en determinados momentos, pues si uno tiene una epilepsia hay que dar un antiepiléptico. Claro. Si tienes una infección tienes que dar un antibiótico, pero con fecha de comienzo y con fecha de terminación. Lo que es alarmante es la cantidad de fármacos crónicos que tomamos. ¿Cuánto tiempo lleva usted tomando Valium? Pues 10 o 12 años. Esto es lo que no puede ser. Te pueden recetar el médico un Valium, pero con fecha de comienzo y fecha de terminación. Si tú tienes crisis de pánico, por ejemplo, pues el psiquiatra probablemente te recetará este tipo de fármacos, ansiolíticos o lo que sea necesario. O tienes una depresión endógena. Si tú tienes una depresión endógena diagnosticada por un psiquiatra, entonces tendrás que tomar antidepresivos, pero con fecha de comienzo y fecha de terminación. Y de momento nosotros vamos a ver si podemos evitar los fármacos, como de una manera natural. Vamos a intentarlo, les voy a enseñar. Claro, mediante meditación y ejercicio físico. Ya hablaremos pero más adelante. Todos los días, sí. Tiene que ser todos los días. El ejercicio físico que hiciste ayer no te sirve para hoy, aunque sea media hora, hazlo. Y la meditación que hiciste ayer tampoco te sirve para hoy. Tenemos que ser constantes. Claro, mejor. pero eso exige, el día tiene 1440 minutos, ¿lo sabían ustedes? Pues vamos a ver si podemos conseguir extraer por lo menos 30 minutos para nuestro ejercicio físico y nuestra meditación. Para el ejercicio físico, bueno, ya hablaremos más adelante, ¿se necesita mucho tiempo o simplemente con estar entre media hora y una hora, perfectamente. Cualquier persona tiene tiempo, tiene esa media persona hora tiene para tiempo, claro, son 24 horas las que tiene al día. Claro. Es que yo no me merezco tener mi hora para mi ejercicio físico y mi meditación. Vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, pues Bermejo, nos vemos en el siguiente programa. Continuamos con la respiración, con la relajación respiratoria y la meditación. Nada, que ha sido un placer tenerte por primera vez. Ya vamos a continuar tú y yo. Y nada, que ha sido un placer. Muchas gracias. Para mí también. Estoy de nuevo con ustedes y repito, siempre será un placer estar aquí. Muchas gracias.
Y nada, a ustedes que nos vemos en un momentito aquí en el magazine de Teleelch. Continuamos en el abanico de Teleelch, en este magazine veraniego en el que siempre intentamos pues, salir fuera, siempre con gente que nos tenga algo que contar. Y es que hoy me encuentro con la persona que ha hecho la mejor paella del mundo, y es que no es española, sino que también es ilicitana. Ella es Noelia Pascual. Muy buenas, Noelia. Hola, buenas. Has hecho la mejor paella del mundo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te Pues, sientes? la verdad que yo todavía no me lo creo, la verdad, que nos hayan otorgado ese premio, pero bueno, fue algo que surgió así de repente, porque me pasaron un mensaje, un compañero me dijo, oye Noelia, ¿por qué no te apuntas a este campeonato, que tú lo haces muy bien, tal? Y yo pues como no sé decir que no, pues Para digo, adelante. vale, tal, así pues, y nada, me inscribo, y bueno, realmente no era consciente de toda la repercusión que iba a tener este campeonato, la verdad. Primero hubo una preselección Claro. de 10 candidatos españoles. Imagino que fue un proceso de ir fase por fase, ¿no? Eso es. Y en esos 10 candidatos españoles, que eran de toda la Comunidad Valenciana, pues nada, un día me dieron la noticia de que era yo la representante española y ya solo con eso pues yo ya me sentía ganadora. Es un orgullo, ¿no?, representar a todo el país. Sí. Y luego ya competir a nivel internacional, porque habían de América, de China, de Venezuela, he leído que habían de todos los países. Sí, la verdad que ha sido una experiencia maravillosa, porque aparte he podido conocer la cultura de cada país. Eso es lo bueno, también conocer a gente, cómo lo hacen, porque lo harían diferente, ¿no?, en relación a nuestras paellas. Sí, estuvimos 2 días conociendo Valencia, haciendo un poquito de buena relación entre nosotros y lo pasamos súper bien. Hicimos excursiones y luego pues ya el lunes 20 ya llegó el día del campeonato y era de elección libre. Cada uno podía hacer la paella que él quisiera. ¿Y cuál elegiste tú? Pues yo elegí, como eran 2 fases, primero los 10 chefs competíamos de 2 en 2, porque al final era como una Champions, lo han querido hacer así. Claro, pareja, y van llegando de semifinal, final, ¿no? Así era, así era. Y a mí me tocó contra el compañero del Checo, la República Checa, que fue un compañero maravilloso. La verdad que aparte del campeonato pues hemos hecho amigos y buena relación. Y la primera hice la paella del pobre. Esa quise dar un homenaje. ¿Cuál es la del pobre? Pues es un arroz que tiene mucha historia en el campo de Elche. Mi abuela me contaba que era el primer arroz que empezaron a hacer. Ajá. Y era tan sencillo como cebolla, bacalao y patata. Ya sé, claro, sé cuál es, está buenísimo. Y al final, es que en el campo de Elche, bueno, como en la ciudad, pues al final siempre cocinaban lo que tenían en su despensa. Claro. Y sobre todo en el campo cocinaban lo que ellos cultivaban. Y lo que se tenía en la casa, claro. Y Exacto. fue por tu abuela que tú empezaste a ir cocinando y demás. Sí, al final en la familia Cachito pues todos hemos salido cocineros, la verdad. Claro, porque mencionar que eres del restaurante Cachito, tú trabajas allí. ¿Y cuál fue la segunda paella que hiciste, la que te hizo ganadora? Pues la segunda quise hacer la tradicional alicantina en el campo de Elche. En Elche se pide mucho y es la de conejo con caracol serrano. Mi preferida, a mí la que más me gusta. Sí. Es que está muy buena. Sí. ¿Y con quién competiste para cuando ya te hicieron ganadora? Pues estábamos Estados Unidos, que era una compañera, Natalie, que es la que se quedó conmigo de subcampeona. Estábamos China, Uruguay y no me acuerdo ahora mismo los otros 2, éramos 5. ¿Y cómo hacen las paellas en otros países? En Estados Unidos es que me chirría un poco ver paellas americanas, por ejemplo. Pues fue muy curioso y la verdad que yo estoy contenta porque he visto que la cultura del arroz se está valorizando, se la está cuidando y se le está dando mucho mimo. Y en ese campeonato se pudo ver
porque yo probé todas las paellas y estaban buenísimas, o sea, no había ninguna realmente que no se pudiera comer. Claro. Y mi compañera que se quedó subcampeona, ella hizo, porque ella era mexicana, era de Estados Unidos, pero era mexicana. Y hizo una de costillas con calabaza. Fíjate, que a la paella realmente le puedes poner cualquier cosa. ¿En China cómo lo hacían? China hizo la paella valenciana. También habían algunos que iban a lo seguro, digámoslo así, y entonces pues hicieron la paella valenciana, que es la de conejo, pollo, garrofó, bayoqueta. Claro, claro, entonces ya no es tan suyo, ¿no? Porque Sí. es un poco mirar la cultura de los Sí. demás. Y luego tenía otro compañero de Perú, que él quiso poner en valor los productos de allí de Perú. Y es un dato muy curioso que allí el conejillo de Indias es top. Es como aquí el conejo nuestro, Anda. y ahí el conejillo de Indias es top. ¿Y lo hizo con...? Sí, lo hizo con el conejillo de Indias. A ver, de hecho, realmente aquí, yo sé por mis abuelos que hace muchísimos años el conejillo de Indias también se cocinaba. Y mira. Y lo probé y es un conejo, al final es un conejo como el nuestro. Claro, claro, pero quizás no te lo imaginas, Claro. ¿no? Y estaba bueno. Sí, tenía un sabor mucho más fino, más elegante, y claro, los pedacitos eran mucho más pequeños. Claro, pero bueno, yo también me pongo en la piel de los demás y quizás comes una paella con caracoles, para alguien de fuera le da no quiere, ¿sabes? Le da Sí. como asco y claro, luego ves los demás y dices, "Oye, a mí me da asco", pero es que son culturas distintas. Eso fue lo bonito y lo que me cautivó y la buena experiencia que me voy a llevar, porque al final es como te digo, he conocido la cultura de cada uno. Por ejemplo, los compañeros de Irlanda, que también se quedaron para la final, le pusieron cerveza negra, la Guinness. Anda. Le pusieron ostras y yo probé esa paella y a mí me gustó, o sea, tenía un sabor peculiar, un sabor agridulce, pero... Y te encantó. Sí, es Sí. un poco ir sin prejuicios, ir a Eso. lo que te pongan y a probarlo y ya está, ya descubrir sabores nuevos, porque yo tampoco me imaginaría comerme una paella con cerveza. Sí, sí, es curioso. Claro, claro. Y bueno, ¿qué crees que tuvo tu arroz, tu paella para ser la ganadora mundial? Pues nosotras, mi hermana y yo, que gracias a Dios tengo a mi hermana Lidia Pascual conmigo siempre, ella es la jefa de sala, pero siempre me ayuda y se viene conmigo a todos los saraos. Y te acompañó. Y me acompañó, sí, porque al final es mi mitad y sin ella pues no lo puedo hacer igual. Claro. Y la verdad que nos salió una paella de 10, o sea, o de 20 diría yo, porque yo tenía otra dificultad y era cocinar a gas. Claro, tú estás acostumbrada a leña. Claro, en Restaurante Cachito cocinamos a la leña, entonces no tiene nada que ver una paella hecha a la leña con hecha a gas, sobre todo con el control del caldo. Entonces yo siempre que tengo que ir a hacer a gas, tengo que practicar un día antes y hago una en casa para ver la cantidad de caldo y tenerlo todo controlado. Claro, con el caldo, ¿qué diferencia hay entre leña y gas? Pues fíjate, el dato es muy curioso porque yo a leña gasto 1 litro de caldo por 100 gramos de arroz. Y a gas realmente utilicé 2 litros de caldo para 300 o 350 gramos de arroz. Uf, claro, se nota, se nota. Sí. ¿Y no practicaste el día de antes, como tú habías comentado? No, practiqué porque a Valencia nos fuimos el sábado en la madrugada, entonces la hice el jueves. Ibas un poquito... Ahí. Claro, claro. Sí. Y bueno, y pudiste ir con ese obstáculo y pasar a ir más allá. Sí, la verdad que estábamos tranquilas en cuanto a que el proceso pues lo tenemos muy controlado. Un buen caldo, los ingredientes los compramos allí el día de antes en el mercado de Valencia y nos lo trajeron esa mañana. Y entonces allí lo que teníamos que hacer era dorarlos y ya yo lo herví con mi caldo y lo teníamos todo listo. De hecho, tuvimos que esperar un poquito a que el resto de compañeros tuviese sus ingredientes todos cocinados para hacer todos el arroz, Claro. poner todos el arroz al mismo tiempo. Entonces, ¿qué crees que es lo que tiene que tener tu arroz? ¿Qué es lo que dices? Pues es que yo lo hago de esta forma.
Pues al final la distinción que tenemos ahí en el restaurante Cachito es que yo hago una paella monocapa. Allí la característica es que la paella es de un granito de arroz. Claro. Y eso es una peculiaridad que gusta mucho, y también a la hora de cocinarse el arroz yo lo veo una ventaja. Sí, dicen que cuanto menos arroz en la paella está más bueno. A mí me gusta más, y cuando vas a un restaurante que tiene esa monocapa suele estar mejor esa paella. Yo lo veo mejor en cuanto al cocinado, porque el arroz va evaporando el caldo, el arroz se va cocinando una sola vez, de un proceso, porque cuando hay mucha cantidad de arroz, el que está aquí en medio, digamos, no tiene esa evaporación. El que está aquí en medio se está cocinando por vapor, claro, porque encima tiene más arroz, que no quiere decir que no esté bueno, porque yo he probado arroces gorditos y si tú le echas un buen fondo, una buena carne, tiene sabor. Pero sí que es verdad, no es lo mismo, que se queda mucho más fino, delicado el sabor, y a la leña, en el sarmiento, como hacemos ahí en Cachito, lo que hace es que tiene una evaporación mucho más rápida y lo que hace es concentrar el sabor. Claro. Entonces mis arroces también se destacan por intensidad en el sabor. Y bueno, se destacan por eso, y al final han sido premiadas como mejor paella del mundo. ¿Cómo te sientes? Porque claro, yo imagino que ahora los medios estarás... todo el mundo querrá hablar contigo, ¿no? Para ver cómo se siente la ganadora de la mejor paella del mundo. Pues estamos muy contentos y muy agradecidos, la verdad, porque al final ser la mejor cocinera del mundo en paellas, y sobre todo ser ilicitana, es un honor. Pues es un honor. Es un honor defender la cultura gastronómica de Elche, del campo de Elche, y la verdad que nos sentimos muy contentos. Y lo que tú decías de los medios, pues claro, ahora es el boom. Claro, medios nacionales, internacionales, sí, todo el mundo. Sí, y estamos así un poquito saturados en cuanto, claro, que la primera semana pues todo el mundo quiere tener esa primera noticia. Es exclusiva. Sí, pero bueno, bien. También una forma de dar a conocer el restaurante. Obviamente todo el mundo conoce el restaurante Cachito aquí en Elche, pero quizás fuera no lo conocen, y de esta forma pues pueden dar visibilidad también, ¿no?, a vuestro trabajo. Así es, porque sí que es verdad que poco a poco nos va conociendo cada vez más gente, por el boca a boca también, pero todavía hay gente en Elche que no nos conoce. De hecho, ayer mismo hablé con algunos clientes que era la primera vez y vinieron por lo del premio y eran ilicitanos y no nos conocían. Claro, es una buena forma de, oye, está aquí la mejor paella del mundo, yo la quiero probar. Claro, es una buena forma. Así es. Pues nada, Noelia, yo para terminar la entrevista quería preguntarte una cosa. Para ti, ¿cuál es tu paella favorita de todas las que hay? La mía es la de conejo y caracoles, ya te lo he dicho. Pues la verdad es difícil, pero claro, cada uno tenemos un sabor. Y a mí me gusta... subjetivo, cada uno tiene su... Sí. Es subjetivo, pero sí que es verdad que la paella de cebolla, bacalao y patata a mí me gusta más por la diferencia que tiene, de que es un sabor diferente y no es el típico. También si te recuerda a tu abuela, a tu familia, sí, cómo lo hacían ellos, también es más personal. Eso es, también lo que nos gusta también influye mucho en nuestra memoria gustativa y en lo que ello nos recuerda. Sí, la verdad es que sí, yo me quedo también con la de conejo y caracoles porque también es la que se comía en mi casa y es la que me hacía mi yaya, entonces claro, siempre me acordaré de ella y por eso me gusta. Claro, al final es eso. Sí, pues nada, Noelia, ha sido un placer tenerte aquí en El Abanico y que enhorabuena por ese premio, que no es pequeño, que es un honor muy grande. El placer ha sido mío por contar conmigo y muchísimas gracias. Gracias a ti. Nada, ustedes, que así terminamos el programa de hoy, hasta aquí El Abanico, pero no se preocupen porque mañana volvemos a la misma hora en El Abanico de Teleelch.